Buenas tardes. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SUAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega, la última del mes de mayo, del ciclo de conferencias en línea La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado del SUAFEM. Al igual que la UNAM, el SUAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. Las medidas de confinamiento buscan que la propagación del nuevo coronavirus sea tan lenta como podamos atenderla. Millones de personas alrededor del mundo contribuyen así a este esfuerzo global de mitigación a un costo individual. Aquello que llamábamos un día normal puede haberse trastocado de maneras distintas, sea nuestra conducta, horas de sueño, aquello que comemos, el desarrollo de nuestras actividades, el cuidado de nuestra familia o incluso la forma que habitamos nuestro espacio. Ese día a día que con el tiempo y la rutina incluso llega a ser una parte íntima de nosotros mismos ha sido interrumpido. Sin embargo, por fortuna, el gran logro del animal humano ha sido adaptarse a las circunstancias más cambiantes. Esta tarde, nuestra invitada es Susana Ramírez Vizcaya, quien nos hablará acerca de los hábitos en tiempos de confinamiento. Brevemente presento a Susana. Susana es maestra en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, y candidata a doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, en Okinawa, Japón. Desde la maestría ha buscado abordar sus temas de investigación bajo una perspectiva transdisciplinar, así como integrar la investigación teórica con la incidencia práctica en temas socialmente relevantes. Su investigación actual gira en torno a la relación entre los hábitos y el yo desde una perspectiva enactiva. Susana, bienvenida seas a esta transmisión. Gracias por tu tiempo. Buenos días en Okinawa. Buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Te cedo el micrófono. Adelante. Gracias, buenas tardes y gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Antes que nada, quiero agradecer a David Fajardo por la invitación, así como todo el equipo del SUAFEM que está organizando esta serie de conferencias sobre la vida emocional en la pandemia, especialmente a Katia, a Daniel, a Olbeth y a Diana. Si bien no me voy a centrar específicamente en las emociones, el tema que voy a tratar en esta charla, los hábitos, tiene una implicación importante en nuestra vida emocional. En mi investigación de doctorado me he enfocado principalmente en entender qué son los hábitos y cómo estos contribuyen a configurar nuestra identidad, cómo los hábitos nos hacen las personas que somos, así como en entender por qué algunos hábitos son tan difíciles de modificar, como las adicciones, incluso cuando tenemos la firme intención de hacerlo. El marco conceptual del cual parte mi investigación es muy amplio y el lenguaje que se utiliza tiende a ser bastante técnico. Además, la mayor parte de la literatura en la que se basa está en inglés. En esta charla he elegido solamente algunos aspectos de los hábitos en los que he estado trabajando últimamente y que me han parecido relevantes dado el contexto de la pandemia y el aislamiento social que estamos viviendo actualmente. En la medida de lo posible, he tratado de evitar los tecnicismos o por lo menos presentarlos en términos que considero accesibles. En relación con el idioma, todas las citas que presento están traducidas al español, pero en muchos casos he decidido dejar la cita original en inglés en la presentación de PowerPoint. Espero que no sea un problema para los que nos están viendo y si lo es, pido una disculpa anticipada. La noción de hábito es quizás una de las más recurrentes en la historia de la filosofía occidental y las ciencias de la mente. El estudio de los hábitos tiene una larga, rica y compleja historia, que se puede rastrear al menos a Aristóteles y que continúa desarrollándose en diversos campos del conocimiento. Las ideas que se han propuesto sobre los hábitos han sido muy diversas. Por ejemplo, Aristóteles consideraba los hábitos como el fundamento de nuestra vida moral, pues solo la práctica constante de las virtudes morales hace posible que éstas puedan convertirse en una segunda naturaleza. También para los estoicos, el progreso hacia la virtud y la felicidad requería cultivar los hábitos adecuados. Descartes y Hobbes, por su parte, conciben a los hábitos en términos de asociaciones mecánicas que resultan de la repetición. Mientras que para Robinson, Dewey y Merleau-Ponty, los hábitos constituyen nuestro yo, nuestra individualidad. Para ellos, no solo tenemos hábitos, sino que somos hábitos.
Volveré a este punto más adelante. Las diferencias en la forma de concebir a los hábitos también son evidentes en las distintas actitudes evaluativas que se han tenido hacia ellos en la tradición filosófica occidental, como lo ha señalado la filósofa Claire Carlyle en su libro On Habit. Algunos filósofos como Kant, Kierkegaard y Bergson han resaltado los aspectos negativos del hábito, considerándonos, nos dice Carlyle, y cito, como un obstáculo para la reflexión y una amenaza para la libertad, que reduce la espontaneidad y la vitalidad a una rutina mecánica. Fin de la cita. Mientras que otros filósofos, en cambio, como Hume, lo han visto, cito otra vez a Carlyle, como una parte indispensable de la vida. No solo trae orden, consistencia y conforta nuestras experiencias siempre cambiantes, sino que también nos permite ser creativos y libres. Fin de la cita. Por otro lado, algunos filósofos como Hegel y Robinson han reconocido los aspectos negativos y positivos de los hábitos, tanto su resistencia como su receptividad al cambio. En su influyente ensayo Del hábito, publicado en 1838, el filósofo francés Félix Robinson enfatiza los elementos de pasividad y actividad que coexisten en los hábitos. El hábito es primeramente, como en un principio, es un efecto, nos dice Robinson. Es el resultado de un cambio repetido que genera una transformación en la manera de ser del individuo, en su identidad. Con el tiempo, el hábito se convierte en la causa de ese mismo cambio, pues la fuerza del hábito genera un deseo de volver a iniciar y mantener la repetición. De este modo, los organismos que han desarrollado un cierto hábito buscan las condiciones para repetirlo, y con el tiempo, dicho hábito se vuelve cada vez más fluido, se realiza con menos esfuerzo y dificultad. El hábito no es algo automático, pero tampoco es algo deliberado. En palabras de Robinson, el hábito se caracteriza por una espontaneidad no reflexiva, que genera una tendencia y una necesidad. En casos extremos, estas tendencias y necesidades pueden llevarnos a situaciones arriesgadas e incluso tomar la forma de adicciones. Lo que acabo de decir en términos un poco técnicos se puede entender más claramente con un ejemplo cotidiano. Digamos que una persona, nuestra vecina, ha elegido salir a correr como una forma de ejercicio o acondicionamiento físico. Los primeros días quizás solamente logre correr unos minutos y muy probablemente, si no tiene una buena condición, termine extenuada, con algún calambre o dolor en músculos que hasta ahora no sabía que existían. Quizá algunos días decida quedarse en casa por flojera, porque le sigue doliendo el cuerpo o porque hay mal clima. Si esta persona es constante, poco a poco correrá durante más tiempo, con mayor ritmo, flexibilidad y una mejor técnica de respiración. Después de varios meses, no hará falta ver el reloj para que su cuerpo sepa que ya es momento de salir a correr. Los mismos 15 minutos que al principio apenas lograba aguantar serán apenas los minutos de calentamiento. El correr se ha convertido en un hábito para ella, y el hacerlo le generará una sensación de bienestar físico y psicológico. Pero también puede que le genere una necesidad de salir diario a correr, sin importar que haga frío o esté lloviendo. Y la misma perseverancia que elogiamos en nuestra vecina que sale cada tarde al regresar de trabajar y que es la única en el parque cuando está lloviendo a cántaros, puede ser la perseverancia que criticamos cuando nos asomamos por la ventana en pleno confinamiento social y vemos a la vecina practicando su rutina diaria, pero con mascarilla. En casos extremos, el hábito de salir a correr o practicar algún deporte puede incluso volverse una adicción, pero este ya es tópico de otra charla. Regresando al confinamiento social por la pandemia de COVID-19, es interesante ver que incluso en países donde romper el confinamiento es sancionado con una multa, las personas han seguido saliendo a hacer algunas de sus actividades habituales, como correr, andar en bicicleta o salir de compras no esenciales. El 15 de marzo, el Confidencial de España publicaba: España ha amanecido con sus calles desiertas, bajo el estado de alarma para intentar frenar el avance de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, siempre hay quien no es consciente de lo que está en juego. Algunos ciclistas, corredores, paseantes en la playa o dueños de mascotas desafían el sentido común y obligan a la Policía Nacional, local o autonómica, a amenazar con sanciones que van desde los 601 euros hasta los 30.000, o la prisión de 3 meses a 1 año si la resistencia de la autoridad es grave. Estas historias se han repetido en varios países y creo que todos los que hemos tenido que quedarnos en casa durante este periodo hemos sentido la necesidad de continuar con nuestras rutinas. Ya sea nuestro paseo por las tardes con nuestra pareja y nuestros perros, el café con los amigos o incluso el arreglarnos para salir a trabajar. No tenemos que ser adictos al ejercicio, las compras, el trabajo, el juego o el alcohol para sentir un malestar, una tensión o una ansiedad por no poder llevar nuestra vida como usualmente la llevamos. Incluso algo tan natural como tocarnos el rostro se ha vuelto algo que debemos evitar.
De acuerdo con varios autores en la tradición fenomenológica, en los hábitos se sedimenta la historia de interacción de un individuo con su ambiente físico, social y cultural, como una memoria implícita, corporal, que da forma a las preferencias, capacidades, emociones e interacciones presentes y futuras. Esta memoria corporal, a diferencia de la memoria episódica, no trae de vuelta el pasado a través del recuerdo explícito, sino que lo actualiza constantemente con cada acción. En este sentido, la memoria corporal no se considera como un archivo interno del que uno saque recuerdos particulares, por ejemplo, el recuerdo de cuando nació mi hermano o cuando me casé, sino como una disposición dinámica que involucra al organismo en interacción con el ambiente. La memoria corporal nos permite sentirnos en casa en nuestro ambiente sociocultural, nos brinda sentido de familiaridad y confort. En nuestra memoria corporal integramos también nuestro ambiente, los espacios y las situaciones en los que cotidianamente nos movemos. Una condición de posibilidad para la sedimentación de los hábitos es la plasticidad del cuerpo, de sus músculos, de sus nervios, de sus células. Es a través de su capacidad de ser afectado, nos dice Carlyle, que un agente es capaz de incorporar sus experiencias pasadas en sus hábitos presentes. Y esta sedimentación, a su vez, solicita que el hábito sedimentado se siga repitiendo. En su libro Sensorimotor Life, Di Paolo, Burman y Barandiarán señalan la analogía entre este proceso circular de los hábitos y la formación de senderos como resultado del paso repetido de los peatones. Cito, esto es análogo a la situación cuando la gente camina repetidamente sobre el césped de un parque, lo cual lleva después de algún tiempo a la formación de senderos en donde el césped deja de crecer. Esto, a su vez, promueve que se siga caminando por esos senderos, lo cual continúa sedimentando la red de senderos. De manera similar, un hábito llama por su ejercicio y su ejercicio, a su vez, refuerza su durabilidad. De ahí quizás el malestar y la ansiedad que sentimos cuando nuestros hábitos son perturbados, cuando algunas situaciones impiden que podamos realizar nuestras actividades cotidianas. Nuestros cuerpos están habituados a ciertas rutinas, a ciertas personas, a ciertos tipos de interacción. Y cuando esas interacciones, esas rutinas, esos hábitos se rompen, hay una especie de vacío, una incomodidad, y los días se mezclan unos con otros. De alguna manera sentimos que no tenemos el control de nuestras vidas. Pero la misma plasticidad que facilitó la formación de esos hábitos puede ser que otros hábitos nuevos, aunque sean temporales, puedan desarrollarse. Como decía Robinson, la posibilidad misma de que un ser vivo pueda adquirir un hábito abre la posibilidad de que éste pueda cambiar de nuevo en el futuro. Y así como nuestros hábitos pueden llevarnos a situaciones riesgosas o el dejar de hacerlos puede generarnos mucha ansiedad, el crear nuevas rutinas puede también ayudarnos a recuperar la familiaridad y la sensación de control perdidos. El establecer una rutina cuando uno se encuentra en confinamiento es uno de los consejos que da Scott Kelly, un astronauta estadounidense retirado de la NASA que entre 2015 y 2016 pasó 340 días en la Estación Espacial Internacional, en un experimento que buscaba conocer qué impacto físico y psicológico tienen las misiones espaciales de larga duración en los astronautas. En un artículo para el New York Times a propósito del aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, Kelly nos dice que durante su tiempo en la estación espacial, el seguir un horario que le diera estructura fue fundamental para adaptarse. Y él nos dice, en la estación espacial todo mi tiempo estaba agendado, desde el momento en que despertaba hasta la hora de dormir. A veces eso incluía una caminata espacial que podía durar hasta 8 horas. En otras ocasiones se trataba de una tarea de 5 minutos, como echar un vistazo a las flores experimentales que estaba cultivando en el espacio. No se trata de hacer siempre lo mismo y en el mismo orden, de que un día sea exactamente igual a otro, sino de encontrar actividades significativas y hacerlas con cierta consistencia, incluyendo un tiempo de descanso y algunas actividades especiales como una cena romántica con la pareja, con vino, luz cálida y música especial, o una fiesta virtual por Zoom con los amigos o la familia. En estas situaciones uno tiene que ser creativo para encontrar cosas simples que nos puedan hacer sentir bien. Mi mamá, por ejemplo, ha encontrado un gran gozo en arreglar sus plantas y en leer algunos libros que tenía pendientes desde hace tiempo. Además, tener una estructura le ha ayudado a librar mejor este tiempo de aislamiento social y de incertidumbre. Después de haber pasado por un periodo de ansiedad, me tranquilizó leer un mensaje suyo en el que me decía que ya se había acostumbrado a la cuarentena y que ya no le causaba ansiedad saber cuándo terminará. Y una de las cosas que le ayudó fue precisamente establecer una rutina para su semana. En un mensaje me dijo, yo no tengo internet, pero acomodo mis libros y sigo rutinas, tiendo mi cama, lavo trastes y limpio la casa. Claro que soy muy exagerada, pero me resulta satisfactorio. El ejercicio también es algo que ayuda a mejorar el ánimo y el sistema inmunológico en una situación de encierro.
como lo muestra un estudio realizado en 2010 sobre los efectos psicofisiológicos del confinamiento de largo plazo en misiones espaciales. Este estudio concluye que incluso el ejercicio moderado y de baja intensidad puede prevenir y contrarrestar los efectos negativos del aislamiento. La importancia del ejercicio durante el confinamiento también es sugerida por Kobo Ki, un prisionero político que pasó cerca de 10 años en una prisión de Myanmar, antes Birmania, y casi un año en confinamiento solitario en un cuarto de 2.5 por 3.5 metros cuadrados. Cuando estaba en prisión, nos dice Kobo Ki, no sabía acerca de mi fecha de liberación, porque era una de las muchas cosas fuera de mi control. Pero podía intentar permanecer saludable. Caminaba de un lado a otro de mi celda durante varias horas. Kobo Ki recomienda hacer ejercicio, encontrar la manera de permanecer activo, practicar meditación o yoga. En lo personal, el yoga y la meditación han ayudado muchísimo a superar la ansiedad y el miedo, sobre todo al estar en un país nuevo, al cual llegué apenas en febrero. Hasta aquí terminamos la primera parte de la conferencia de Susana Ramírez. Muchas gracias. Susana Ramírez continuará con su conferencia. Adelante, Susana, por favor. Gracias, Katia. Bueno, gracias a Facebook por sacarnos de nuestra zona de confort. Les decía que el ejercicio también es algo que ayuda a mejorar el ánimo. Le estaba hablando de cómo ayuda a recuperar esa sensación de control y quitarnos un poco la ansiedad, el poder establecer rutinas nuevas, aunque sea temporales, durante ese tiempo de confinamiento social. Y bueno, lo que les decía es que les estaba hablando de la importancia del ejercicio durante el confinamiento, que también es sugerida por este prisionero político Kobo Ki, que pasó cerca de 10 años en una prisión en Myanmar, Birmania, y dentro de esos 10 años, pasó casi un año en confinamiento solitario en un cuarto de 2.5 por 3.5 metros cuadrados. Y Kobo Ki nos dice que cuando estaba en prisión no sabía acerca de mi fecha de liberación, porque era una de las muchas cosas fuera de mi control. Pero podía intentar permanecer saludable. Caminaba de un lado a otro de mi celda durante varias horas. Kobo Ki recomienda hacer ejercicio, encontrar la manera de permanecer activo, practicar meditación o yoga. En lo personal, el yoga y la meditación me han ayudado muchísimo en estos tiempos a superar la ansiedad y el miedo. El miedo sobre todo al estar en un país, la ansiedad y el miedo sobre todo al estar en un país nuevo, al cual apenas llegué en febrero. Diversos estudios han mostrado los beneficios de lo que se conoce como mindfulness para reducir el estrés, lo cual a su vez contribuye a mantener el sistema inmunológico en buen funcionamiento. La meditación y el yoga nos ayudan además a cultivar el hábito de permanecer en el momento presente, que quizás es algo que nos haga mucha falta. Este tiempo de disrupción de nuestros hábitos podemos verlo también como una oportunidad para cambiar. Cuando los hábitos fluyen naturalmente, sin obstáculos, uno está tranquilo, en lo que usualmente llamamos nuestra zona de confort. Nuestro cuerpo sabe qué hacer y se siente en calma, y el mundo se nos presenta con su familiaridad cotidiana. Sin embargo, como señala la filósofa Shannon Proctor, entre más cómodos estamos, menos probable es que percibamos lo que hay de problemático en nuestros comportamientos, y también que percibamos que las cosas podrían ser de otra manera. Pero cuando los hábitos son perturbados, nos dice Proctor, la sedimentación se disipa, posibilitando una oportunidad de reflexionar activamente sobre cómo llegamos a estar en el mundo. De hecho, muchas de las propuestas de intervención en psicología para cambiar hábitos fuertes están basadas en la transformación de los factores de contexto que facilitan y mantienen los comportamientos habituales. De acuerdo con los psicólogos Basber Planken y Wendy Wood, las intervenciones que buscan incidir en el comportamiento individual a través de campañas informativas, programas educativos o implementando estrategias de autocontrol solo son de utilidad para modificar los hábitos fuertes cuando estos se encuentran en un estado vulnerable, como consecuencia de cambios de vida ocurridos naturalmente, que impliquen una transformación de aspectos críticos del entorno físico y social. Estos autores nos hablan de las mudanzas o las separaciones o los cambios de trabajo. En este caso, tenemos esta situación del COVID y la transformación que hemos estado viviendo en estos meses como consecuencia de la propagación del COVID-19 puede servirnos para evaluar nuestros hábitos, nuestra forma de vida y la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Quizá también aprendamos a fijarnos en los pequeños detalles, a darnos cuenta de lo que damos por sentado, como disfrutar la naturaleza o la compañía de otras personas después de un tiempo sin poder hacerlo,
Bueno, para todos los que están respetando el distanciamiento social, claro. Volviendo al tema del establecimiento de rutinas durante este periodo de aislamiento social, el astronauta Scott Kelly también enfatiza la importancia de incluir un tiempo para hacer una pausa y evitar que el trabajo invada nuestra vida personal. Eso es algo muy difícil de hacer cuando uno trabaja en casa, como yo misma lo he podido constatar en estas semanas, sobre todo cuando la carga laboral no baja y el trabajar ayuda a evitar pensar en los riesgos de contagiarse o en la incertidumbre de lo que está por venir, y sobre todo cuando uno es workaholic. Dado que los hábitos están ligados con espacios y situaciones determinados, muchos psicólogos están recomendando crear un espacio específico en la casa para trabajar, de preferencia fuera de la habitación y, por supuesto, del baño. Si no hay espacio suficiente, se recomienda que guardemos las cosas del trabajo al terminar nuestro horario laboral para hacer una distinción clara entre el ambiente de descanso y el ambiente de trabajo. Esto incluye vestirnos como lo hacemos cuando vamos a la escuela o el trabajo y no quedarnos en pijama todo el día. La relación entre los hábitos y el entorno ha sido objeto de múltiples estudios en psicología. Roger Barker, por ejemplo, pasó 25 años, de 1947 a 1972, observando y registrando el comportamiento público de los pobladores, especialmente los niños, de Oskaloosa, un pueblo pequeño de Kansas, en Estados Unidos. Durante los primeros años de observar el comportamiento de los niños en su día a día, Roger Barker y su equipo de investigadores encontraron que sus patrones de conducta, de los niños, estaban asociados con los distintos lugares y tiempos en los que eran realizados. A partir de esas observaciones, Barker propuso la noción de behavior settings, que puede traducirse como escenarios de conducta, para referirse a esas unidades estables, espacio, tiempo, comportamiento, y explicar la influencia mutua que existe entre las actividades de los individuos y su entorno sociocultural. Barker y sus colegas encontraron que las relaciones entre los individuos y su ambiente inmediato hacen surgir estructuras ecológicas que a su vez posibilitan, restringen y guían el comportamiento de los individuos en su vida cotidiana. Una de las ideas principales de esta teoría de los escenarios de conductas, o teoría de los behavior settings, es que cada situación social tiene una serie de normas o programas de actividad que deben cumplirse cuando uno entra en un escenario. Un ejemplo familiar de un escenario de conducta es la oficina. Al entrar en una oficina en un horario laboral, sabemos que hay ciertas normas de conducta que debemos seguir, como mantener la voz en un cierto volumen o no pararnos a bailar encima de los escritorios. Esas normas las hemos ido aprendiendo a través de nuestra experiencia en esa clase de espacios, ya sea cuando acompañábamos a nuestros padres en su trabajo durante las vacaciones de verano, cuando íbamos a hacer algún trámite o cuando entramos a trabajar a una oficina por primera vez. Quizás al principio aprendimos con un regaño de niños que no debíamos correr en la oficina de mamá, que no debíamos gritar o reírnos en un velorio y que debíamos de mantener una distancia adecuada con respecto a las otras personas en el elevador, siempre que fuera posible, por supuesto. Poco a poco fuimos incorporando todas esas normas socioculturales y haciéndolas parte de nuestra memoria corporal. Sin embargo, muchas de estas normas han empezado a cambiar con la pandemia del COVID-19 y quizá muchos de estos cambios se mantengan y tengamos que habituarnos a ellos. Pensemos en lo que es más obvio, la sana distancia. Cuando comenzaron las medidas de distanciamiento social en Okinawa, era muy raro ver a los amigos y no poderlos saludar de beso. Aunque, bueno, el saludar de beso fue uno de los primeros hábitos que con mucha dificultad tuve que suprimir en cuanto llegué aquí. En esos primeros días un amigo español me decía que era muy difícil para él comportarse amistosamente con la gente, pues el hecho de tener que cuidar la distancia con el otro, el volumen de su voz y la manera en que hablaba, creaba una barrera que no lo dejaba relacionarse de manera fluida. Yo sentía lo mismo. De alguna manera, la disposición emocional hacia los demás cambiaba al tener que modificar mis actitudes corporales hacia ellos. El día que un compañero japonés terminó su estancia en nuestro grupo de investigación y llegó a mi lugar a despedirse, no sabía qué hacer. En México quizá le hubiera dado un abrazo o por lo menos me hubiera despedido dándole la mano. Pero el estado de emergencia ya estaba declarado y las nuevas normas sociales establecidas. Tuve que sonreír y decirle, a más o menos 2 metros de distancia, que había sido un gusto conocerlo. En su teoría de la intencionalidad habilidosa, la jerga filosófica o científica traducida al español suele sonar un poco extraña, Eric Rietveld y colegas proponen que el ambiente ofrece a los organismos una multiplicidad de posibilidades de acción o affordances, utilizando el término técnico propuesto por el psicólogo James Gibson. En el caso de animales sociales como los humanos, el ambiente nos ofrece también posibilidades de interacción o affordances sociales. Estos aspectos del ambiente material y sociocultural los puedo experimentar o
Usualmente los experimento como una invitación para la acción o la interacción social gracias a todas las experiencias previas que tuve en situaciones similares y que han quedado sedimentadas como una memoria corporal, la cual proporciona una conciencia pragmática de mis posibilidades de acción, que experimento como una motivación para actuar. Así como una silla ofrece la posibilidad de sentarme en ella para comer o subirme en ella para poder cambiar un foco, en ciertos contextos, la cara triste de un amigo puede invitar a un gesto de consolación. Una persona esperando, esto es una cita de Rietveld, de Rietveld, Dennis y Van Western, de en 2018. La cara triste de un amigo puede invitar a un gesto de consolación. Una persona esperando en una fila de una máquina de café puede invitar a una conversación. Y una mano extendida puede invitar a un saludo de mano. Sin embargo, con el coronavirus, la pregunta está abierta sobre si una mano extendida va a dejar de ser una invitación para establecer un contacto afectivo con el otro, para convertirse en algo que hay que evitar. En una entrevista para la revista argentina Perfil, el historiador de la Universidad Nacional de Córdoba, Adrián Carbonetti, habla de cómo los hábitos higiénicos cambiaron en Argentina a partir de las epidemias del cólera de finales del siglo XIX. De acuerdo con Carbonetti, estos cambios se relacionaron con la corriente del higienismo, que tenía que ver con mantener el espacio urbano bajo determinadas condiciones de salubridad. Aunque esto trajo consigo muchos cambios positivos en el diseño de las ciudades, también generó cambios sociales negativos. Por ejemplo, nos dice Carbonetti, ciertos sectores de la sociedad, como los más pobres, comienzan a ser considerados como las clases peligrosas. Los apuntaban por un tema de higiene. Había una discriminación. Esta discriminación producto del miedo la estamos viendo también durante la crisis del coronavirus en México, en donde hasta el 27 de abril se habían registrado al menos 47 ataques contra trabajadores sanitarios, incluyendo enfermeras, médicos y personal de limpieza. Esto nos lleva al último tema que quiero tratar en esta charla y que tiene que ver con nuestro ser con el otro. Múltiples estudios en psicología social y del desarrollo han mostrado que existe una influencia crítica del ambiente sociocultural en el desarrollo y despliegue de nuestros hábitos, desde la relación diádica entre madre e hijo, que comienza con el periodo fetal, hasta la adquisición del lenguaje. El psiquiatra y fenomenólogo Thomas Fuchs, en su libro Ecology of the Brain, retoma estas investigaciones y afirma que las impresiones que los niños reciben en el periodo prenatal y las relaciones intercorporales que establecen con otras personas a partir del nacimiento se sedimentan en sus sistemas nerviosos como memoria implícita, dando forma a sus preferencias, capacidades e interacciones futuras. No adquirimos nuestros hábitos de manera aislada, sino a través de las personas que nos rodean, incorporando sus manierismos, entonaciones, modos de vestir, como muy bien lo estudió el sociólogo Pierre Bourdieu. El psicólogo cognitivo Ulrich Neisser propuso que una de las formas más básicas del yo, al que denominó yo interpersonal, se constituye de manera relacional en la etapa más temprana, cuando el infante percibe la correspondencia entre las acciones de otras personas y las propias. Aunque para la formación de este yo interpersonal son necesarios los mecanismos perceptivos de la imitación, estos no son suficientes, pues se requiere también una interacción social finamente sintonizada y un intercambio afectivo entre el infante y sus cuidadores. Estas formas de intersubjetividad no solo son fundamentales durante los primeros años de desarrollo, sino que continúan siendo esenciales en nuestra existencia adulta. La importancia de la interacción social en la existencia humana ha sido enfatizada repetidamente en la filosofía y las ciencias sociales por autores como Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Dewey y Bourdieu. Heidegger, por ejemplo, consideraba que la dimensión social, el estar con otros, es parte de la estructura de la existencia humana y moldea nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos. Merleau-Ponty, por su parte, hablaba de la intercorporeidad y de la relación intrínseca que existe entre mi cuerpo y el cuerpo de otro, que hace que el otro cuerpo me aparezca como completando un sistema. Para Husserl, la intersubjetividad es una condición de posibilidad para que podamos experimentar el mundo no solamente como significativo y coherente, sino incluso como real y objetivo, pues nuestra experiencia básica del mundo depende de la confirmación tácita por parte de otros de su realidad. De este modo, como señala el filósofo Sean Gallagher en un artículo sobre la fenomenología del confinamiento, nos dice Gallagher, una privación significativa de la intersubjetividad puede llevar a una erosión del sentido de realidad, a una cierta forma de desrealización en la que las cosas dejan de sentirse como reales o familiares. De acuerdo con Gallagher, los reportes de prisioneros en confinamiento solitario también reflejan una desrealización al ser privados del contacto intersubjetivo. De acuerdo con la psicóloga clínica Wendy Lipp del Centro de Ansiedad y Desórdenes Relacionados de la Universidad de Boston, la percepción de la realidad como extraña o irreal es común durante momentos en que estamos aislados y sufrimos un estrés muy alto, como el que estamos experimentando ahora por la crisis del COVID-19.
Esta psicóloga advierte sobre los problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad que pueden surgir como resultado del aislamiento, pues sin el contacto social estamos completamente en nuestra propia cabeza, nos dice esta psicóloga. Quizás el aislamiento en el que nos encontramos en México y en Japón no nos lleva a estos extremos patológicos a los que apunta Gallagher, pero ojalá que sí nos ayude a darnos cuenta de la importancia que tiene estar cara a cara, cuerpo a cuerpo con el otro. Y quisiera cerrar esta charla con una cita larga, una reflexión que me compartieron recientemente del blog del científico cognitivo Jill Van Dijk, que también he traducido al español. Cito: pensar que la interacción social puede ser entregada a través de una pantalla es quizá la mayor ilusión de nuestros tiempos. Estar en el Internet es estupendo para muchos propósitos, pero en términos de interacción social es estar solo en la ilusión de estar juntos. Trabajemos en una cura y una vacuna para este virus. Sí, necesitamos aislarnos para aumentar la capacidad de nuestros hospitales, para darle a cualquiera que se enferme seriamente la oportunidad de sobrevivir si necesita sobrevivir con el oxígeno de un hospital. Pero también trabajemos en una cura contra el virus, que es la ilusión digital de que el valor humano es simplemente una cosa virtual. Trabajemos en estar juntos otra vez. Pongamos nuestras pantallas de regreso a donde pertenecen, en lugares especiales dedicados para tareas dedicadas. Como el oxígeno del hospital, paradójicamente, podemos usar el Internet para una buena causa. Podemos usar el Internet para fortalecernos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, tanto que una vez que la medicina haya sido entregada y las vacunas hayan sido administradas, y una vez, como decimos, que la vida regrese a la normalidad, habremos cambiado tanto que simplemente cerraremos nuestras laptops, dejaremos de lado nuestros teléfonos celulares y saldremos fuera y nos encontraremos los unos a los otros nuevamente, para tocarnos, abrazarnos, hablar, estar juntos y sentir juntos. Para tomar una respiración profunda y ser humanos otra vez. Gracias. Gracias, Susana. Gracias por tu charla. Una disculpa a todas las personas que se quejaron con fundamento de que se había salido este video del aire. Se cortó la transmisión, Facebook nos sacó. Es la primera vez que nos pasa en estas conferencias. Bueno, pues hay una primera parte grabada y ahora esta segunda parte. Susana, gracias por haber aguantado esta interrupción. Te llegaron algunos comentarios de saludos, creo que tu hermano te saludó. Voy a responder, voy a hacer primero las preguntas que están ahora en esta transmisión y buscaré las preguntas de la otra transmisión, de tal suerte que se contesten todas al final de esta conferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Diana Rojas. Dice: Susana, excelente plática. Muchas gracias. Quería preguntarte algo sobre lo que nos dijiste acerca de la memoria corporal. ¿Todos tenemos la misma disposición para ello? Es decir, ¿la memoria corporal funciona igual para todos? ¿O a algunas personas les cuesta más desarrollar hábitos relacionados con el cuerpo? Sí, es independiente, bueno, hay diferencias en nuestra capacidad para adquirir hábitos y de hecho hay como varios desórdenes que tienen que ver con la incapacidad de desarrollar. O sea, hay gente que puede recordar muy bien quizá como los pasos para hacer las cosas, pero cuando tiene que hacer las cosas es incapaz de recordar sus hábitos, y al revés, hay gente que puede muy bien hacer las cosas cotidianas, pero no puede igual y recordar las cosas del pasado. Y sí dependen de la capacidad de cada quien, y dependen también de toda la interacción y de todo el periodo y de todo como nuestra motricidad de niños, e incluso como las oportunidades que tenemos para relacionarnos con el otro, jugar con el otro. El jugar, por ejemplo, es algo que nos ayuda mucho a desarrollar nuestra motricidad. Ok, a ver, espérame. Déjame regresar. La segunda pregunta es de Gerardo Vázquez. Muy interesante presentación, Susana. Sería interesante pensar de qué forma cambiará. Ay, chihuahuas, me brinca. ¿De qué forma cambiará la lectura de emociones faciales en situaciones sociales públicas ahora que muchos regresen a la cotidianeidad usando cubrebocas? Sí, claro. O sea, hemos aprendido desde niños a leer al otro a través de las emociones, o sea, digo, a través de los rasgos faciales, y
pues me ha pasado incluso no reconocer a un amigo que viene de cerca porque trae el cubrebocas. También la ansiedad me ha pasado traer el cubrebocas y no poder, o sea, tenerme que bajar de la banqueta porque tienes que mantener la distancia social aquí dentro de la universidad. Como en las caminatas dentro de la uni que hemos, cuando empezaba todo esto, y no poder como mostrarle a la otra persona que en realidad le estoy sonriendo y que en realidad me está importando que la otra persona esté aquí y me está costando trabajo, tenerme que mantener, que distanciarme del otro. Sí, por supuesto, las lecturas corporales, las lecturas del otro, de las emociones, de las intenciones del otro se dan a través del cuerpo y el rostro es algo fundamental. Sí, muy, muy, muy buen comentario. Dan Sobres pone, Susana, muchas gracias por tu conferencia. ¿Qué efectos, tanto positivos como negativos, puede tener el distanciamiento social sobre nuestra generación de rutinas? Bueno, creo que ya hablé un poquito de eso, pero finalmente todo, o sea, aprendemos a hacer las cosas y aprendemos a generar nuestros hábitos, incluso aprendemos a comunicarnos a través, o sea, con el otro. Y entonces, estando solos, hay muchas cosas que solamente se pueden hacer con el otro. Por ejemplo, para mí empezar a hacer yoga sola en frente de una pantalla fue algo súper difícil. Era algo a lo que me rehusaba y bueno, desde antes de esto lo tuve que empezar a hacer por varias cuestiones, pero el sentir al otro, estar en un cuarto meditando, aunque sea con los ojos cerrados, sintiendo la presencia del otro, es muy diferente. O, por ejemplo, establecer las rutinas. Ahorita ya vamos a regresar a la escuela, ya se terminó como este periodo de confinamiento y para mí, o sea, el hecho de volver a salir y volver a establecer, o sea, hay la oportunidad de trabajar desde casa, ahorita lo he estado haciendo esta semana, hoy voy a regresar y pues no, o sea, como que de alguna manera no sé qué hacer. Y entonces, por supuesto, o sea, establecemos los hábitos con el otro y en otros espacios y de pronto nos vamos acostumbrando a un espacio y otra vez que nos muevan como esa habituación que ya teníamos, esas rutinas que ya teníamos, nos desgasta mucho. Como cuando llegas a un nuevo país, que finalmente te sientes cansado, te sientes confundido porque nada te es familiar y pues ahora estar aquí, de pronto las cosas no son familiares para lo que usualmente, como para todas las dimensiones de mi existencia, de mi identidad y cómo recuperarlas es muy difícil. Gracias. Diana Rojas dice, me pregunto también por los niños que están en edad escolar y no están asistiendo a sus escuelas. ¿Serán los más afectados por esta falta de relación social? ¿O quiénes podrían ser los más afectados? O sea, los niños escolares o claro. Sí, yo creo que para los niños puede ser muy, muy difícil y un periodo que sí les va a dejar como una gran marca, pero también creo que para los adultos mayores que están en sus casas solos puede ser muy difícil, sobre todo aquellos que no tienen internet. Como estaba diciendo, no es un sustituto de la presencia física del otro, pero sí por lo menos nos ayuda a conectarnos y nos ayuda a estar a cultivar como ciertas cosas que nos gustan, pero la gente que no está preparada y que de pronto la mandaron a su casa y que tiene el miedo de salir a la calle porque porque es como está en una población de riesgo, creo que puede ser también la que más la esté sufriendo. Ok, ahora la psicóloga Alejandra Tobar dice, yo quisiera saber más de la memoria corporal. No lo comprendí muy bien en la primera explicación. Gracias y un abrazo a la distancia. Sí, la memoria corporal es un poco, es como la idea en psicología de la memoria procedimental, por ejemplo, que es la memoria de nuestros hábitos, o sea, cómo vamos adquiriendo nuestros hábitos, cómo nos vamos aprendiendo a relacionar en el mundo y que no es algo, quizá empecemos, por ejemplo, a decir, ok, primero, tomemos el caso de cuando empezamos a manejar. O sea, primero somos conscientes de que tenemos que meter el clutch, el orden que tenemos que hacer, vemos el espejo retrovisor, vemos los espejos laterales y entonces siempre estamos recordándonos, ¿no? Ok, mete clutch, no metí el clutch, entonces metí la primera y estoy cambiando la velocidad.
hay un momento en que todo eso lo interiorizamos. Y entonces todas las experiencias pasadas, no es que recuerde, quizá recuerde la primera vez cuando se me paró el coche en una subida, pero no es que recuerde todas esas instancias en las que repetía los movimientos, sino que se van condensando y ese condensarse es como lo que se ha conocido como sedimentación, que tiene que ver con la plasticidad cerebral y la plasticidad también de nuestros cuerpos, con generar sinergias en los movimientos y con neuronas que se van conectando al mismo tiempo y músculos que de pronto se van como habituando a moverse de manera sinérgica. Es como lo empiezas a hacer de forma automática. De forma, sí, claro, empiezas a hacerlo sin pensar y de pronto ya puedes ir cantando en el coche mientras vas manejando y ya estás viendo, o sea, no te diste cuenta y ya viste los espejos retrovisores, ya te fijaste que alguien iba a cruzar y todo eso. Y por eso dicen mucha gente que el hábito nos permite la libertad también, porque vamos interiorizando como todos esos movimientos y toda esta manera de interactuar con el mundo que podemos hacer también otras cosas. Ok. David Fajardo dice, hola Susana, muchas gracias. ¿Podrías decirnos más sobre cómo intervenir nuestros propios hábitos? En particular, ¿habría una diferencia entre el enactivismo y otras maneras de entender los hábitos a este respecto? Sí, bueno, no hablé de todo el trabajo que estoy haciendo en activista, porque también requiere muchos tecnicismos y mejor decidí no hacerlo, pero dentro de la psicología usualmente se consideran los hábitos como comportamientos automáticos, que son conscientes, son muy poco, no conscientes, son muy poco conscientes, requieren poco esfuerzo, no están bajo nuestro control, sino que están bajo el control de señales del ambiente y se consideran como señales que llegan, generan una representación y están ligados como una acción en específico. Dentro de esta corriente activista que está más influenciada por el pragmatismo, por la fenomenología, más bien partimos como de la idea de un agente autónomo que está dando sentido al mundo y que a través de su acción como va incorporando elementos del ambiente y entonces los hábitos más bien serían como algo que esa cosa de la causa y la consecuencia es como alguna necesidad que nos genera y entonces no es algo pasivo, sino que también es algo activo y perdón, es que me clavé en esta charla, pero iba la pregunta fue sobre las intervenciones. Y bueno, las intervenciones, entonces, pues sí, o sea, tienen que ver, o sea, estoy de acuerdo con Verplanken y Wood en que es súper importante cambiar los elementos del ambiente y es súper importante, por ejemplo, para desarrollar buenos hábitos, que el gobierno, por ejemplo, provea o sea, el Estado provea como de los medios para que la gente pueda tener diferentes posibilidades de acción. Pero también creo que no se trata, por ejemplo, como muchas perspectivas de ejercer el autocontrol, o sea, de que todo el tiempo estemos inhibiéndonos y estemos diciendo, no tengo que cambiar eso, tengo que cambiar esto. La inhibición esforzada, es la estrategia de autocontrol que utiliza más frecuentemente la gente como para detener, para evitar hacer un hábito, no fumar, a ver, no trones las manos, siéntate derecho, etcétera. Sin embargo, hay varios estudios que muestran que la gente que tiene un nivel más alto de autocontrol en realidad utiliza menos la inhibición esforzada y lo que se ha visto es que el nivel más alto de autocontrol está relacionado con el desarrollo de buenos hábitos. Entonces, quizá esta inhibición y este autocontrol inicial nos sirven para formar buenos hábitos, pero no para detenerlos y para cambiarnos cuando ya están, cuando ya son como hábitos fuertes. Entonces, la propuesta, o sea, yo parto de que los hábitos constituyen la identidad y el cambiar un hábito fuerte, un hábito que ya está muy arraigado, requeriría en muchos casos y en casos extremos, por ejemplo, de las adicciones, una reconfiguración de la identidad. O sea, esta reconfiguración de la identidad podría darse, por ejemplo, a través de terapias corporales o terapias narrativas que nos ayuden a sacar, o sea, a modificar estos hábitos y a modificar la interpretación y la narrativa que tenemos en nosotros mismos, por ejemplo. Wow. Marina Barrón dice, muchas gracias por la conferencia. A partir de las interacciones virtuales, como videollamadas, ¿es posible generar nuevas maneras de vivir y experimentar el propio cuerpo y el cuerpo del otro? Ay, pues no sé qué tanto puede uno experimentar el cuerpo del otro. O sea, por ejemplo, el caso de cuando tienes una relación de larga distancia, ¿no? O sea, ese momento en que
hay una necesidad de sentir al otro, una necesidad de estar con el otro y puede llegar a ser bastante frustrante no hacerlo. Pues sí, por supuesto que cambiaré mi relación con el otro porque en realidad sería una relación solo conmigo, una relación con mi cuerpo, una relación con una imagen virtual. Yo pensaba mucho como en esta idea del privilegio el privilegio que le hemos dado a la vista y que finalmente siempre es el sentido más estudiado y el tacto ha sido dejado de lado normalmente en la filosofía, por ejemplo, y el tacto es el primer contacto que tenemos con el mundo, ¿no? Es la manera en que aprendemos a hacer las cosas tocando, los niños todo el tiempo están tocando las cosas. Entonces, creo que también debemos de revalorar el sentido del tacto y también debemos, y por supuesto que si ya no tenemos acceso a eso, sí tendrían o cambiarían nuestras interacciones. ¿Cómo? No lo sé, pero sí habría un cambio profundo. Sas. Alejandra Tobar dice, gracias por responder las dudas. ¿Hay alguna lectura que recomiende para la modificación de hábitos? Por ejemplo, hablando de hábitos alimenticios, horarios de sueño, ciclos circadianos. Gracias por su tiempo, me encantó esto. Sí, claro, puedo poner también en los comentarios como algunas ligas. Hay mucho trabajo, estos autores, Wendy Wood y Bas Verplanken, tienen mucho trabajo, también sus grupos de investigación. Es como una perspectiva, o sea, yo no digo, de hecho me gusta su perspectiva, solamente que yo estoy tomando como una perspectiva distinta. También puedo poner como no hay muchos trabajos todavía desde esta perspectiva, apenas estamos explorándola, pero sí hay algunos trabajos sobre adicciones, fenomenología, pero bueno, como la gente que ha estado trabajando más en esto son los grupos de estos autores. Pero sí, puedo poner las ligas, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Heidi Moser te manda, pues, mis amigas Judas nos conoce a las dos, entonces, ahí está. Saludos, Heidi. Hola. Saludos. Bueno, yo creo que la interrupción causó que no podamos leer las preguntas que llegaron en la transmisión pasada. Hay un problema grave. Igual íbamos a tener que grabar la primera parte otra vez para poder juntarlo todo, pero necesitamos entrar y analizar qué es lo que pasó en Facebook, ¿no? ¿Qué más? Creo que esas son... contesta Heidi, gracias. Creo que, y Andrés Zules dice, gracias, Susana, abrazo. Yo creo que si no hay más que decir, igual y quieres comentar algo más, no sé. A ver, aquí dice, Dan Sobres dice, los hábitos de los japoneses son muy distintos a los mexicanos en cuanto a distanciamiento social. Sí, mucho. Mucho. Sí, te digo que con ese compañero era mucho la distancia social adecuada porque ya había comenzado todo esto, pero también era, o sea, por precaución, pero también era el hecho de que usualmente, o sea, la manera en que se paran, la manera en que usualmente como los movimientos que tienen, que hay algo interesante porque la gente de Okinawa es mucho más cálida que la gente de la isla principal. Okinawa es una isla pequeña, de todo el grupo de islas de Japón, que está en el sur, cerca de, como a la altura de Osaka, hacia abajo, y la gente es mucho más cálida, pero sí, o sea, sí, por supuesto que se nota el tipo de interacción con, por ejemplo, la gente que es de la isla principal, pero son muy, 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 muy cálidos. O sea, a pesar de tener este distanciamiento social, igual y también he conocido más gente de Okinawa, hay como una calidez y una preocupación porque el otro esté bien, y eso es algo muy bonito. Mi pregunta es, por ejemplo, no puedes ver el rostro porque está cubierto, pero en palabras se nota esta calidez, ¿no? Porque lo que nos pasa ahora es que pues, nos limitamos a la expresión facial, pero seguimos teniendo el uso de la palabra, ¿no? Aunque dices, bueno, de distancia, deberían de ser breves tus encuentros. Sin embargo, con el lenguaje, con las palabras, podemos hacer este apapacho, este acercamiento que la expresión facial ya no nos permite, ¿no? Pues yo creo que no es igual. O sea, también yo creo que también, como decía el ejemplo de mi amigo y que también yo lo sentía, que de pronto cambia un poco hasta cómo te relacionas y cómo ves al otro. O sea, de que tienes que mantener la distancia, entonces como que de alguna manera activas una cosa corporal que es como a esta persona no me le estoy acercando, entonces como que toda la carga que traes de cuando no te le acercas a una persona viene así
implícitamente a ti. Y entonces actúas diferente. O sea, no sé si les ha pasado cuando, o sea, no sé si, bueno, aquí ya pudimos salir, y bueno, nunca hubo confinamiento total, entonces se nos permitía como salir a caminatas que no tuvieran, donde no nos encontráramos gente, por ejemplo, pero cuando empezamos a convivir con la gente es súper raro, o sea, es muy raro de pronto sentir al otro, a la persona que quieres abrazar y que te da mucho gusto ver, pero que te tienes que mantener alejado y entonces pues no fluyes igual y no puedes, bueno, a mí me ha pasado, no puedo platicar igual. Ok. Dice Dan Sobres que allá ya usaban los cubrebocas desde antes. ¿Eso los hace más fríos? ¿Eso los hace más fríos? No lo sé. Es una buena pregunta. Quizás sí. No lo sé si eso sea lo que los haga más fríos. Pero sí era muy raro cuando me subí al avión en el 31 de enero, cuando estaba en la sala de espera de Aeroméxico, estaba yo, o sea, viera todo, fue muy impresionante porque ya había empezado esto y entonces yo pensaba que los cubrebocas eran porque pues estaba cuidando a la gente. Entonces me sentía súper rara porque casi todo el mundo traía cubrebocas. Y bueno, ya cuando llegué aquí vi que la gente en su auto trae el cubrebocas y sería un tema de investigación súper interesante. Como la relación de la corporalidad y el uso de cubrebocas como rutinario aquí en esas culturas. Okay. Sí, muy interesante. Andrés Jules dice, en línea con eso último que dices, ¿crees que entre los latinos va a desaparecer la costumbre de saludar de beso en la mejilla y el abrazo? Me lo he preguntado muchísimo y la verdad no creo, pero, o sea, en estas alturas no lo creo. Espero que no. Pero pues sí podría pasar. O sea, se han hecho cambios súper importantes con otras pandemias y con otras situaciones de emergencia. Y pues yo creo, o sea, no descarto la posibilidad. La verdad no lo creo que como estamos ahora, pero sí se pueden crear como yo creo que sí se pueden llegar a crear como otras normas sociales. Y nos podemos quizá acostumbrar también a la distancia. Y creo que también el hecho de ahora empezar, o sea, que empezamos a salir y empezar a ver al otro como no alguien a quien abordar, con quien acercarte, sino alguien que te podría contagiar porque todavía está latente y porque la OMS sigue diciendo que el virus va a estar aquí. Y tener eso, o sea, que tener esa cosa implícita, detrás en nuestra relación con el otro, creo que también sí puede llegar a afectar y ver al otro como el otro, o sea, como algo desconocido, como algo que no soy yo y estarlo todo el tiempo, o sea, por supuesto que lo vemos como algo que no soy yo, pero como algo que no algo no para ser abordado, algo no para ser abrazado, algo no para ser contactado, sino algo para ser evitado por miedo al contagio. Pues sí, tendremos que cambiar nuestros hábitos corporales, ¿no? Nuestra memoria corporal. ¿no? Eso, sí. Sí, o sea, la memoria corporal, cuando vas caminando, de pronto ya viste, o sea, no te das cuenta y ya te ajustaste la mascarilla cuando de pronto agarraste, o sea, estás esta vez que fui a imprimir al instituto, o sea, ya estaba a punto de agarrarme, de tocarme el rostro cuando había justo presionado el botón del elevador y el otro día salí también con mis perros y fue un caos porque toqué un barandal y entonces me iba yo a caer, toqué un barandal y entonces me puse súper paranoica y entonces en lo que llegaba yo a ponerme el alcohol, o sea, ya me había tocado la cara, había tocado a mis perros y estaba yo un poco... Okay. Alejandra Tobar dice que si puedes repetir los autores recomendados para el cambio de hábito. Bueno, hay mucha literatura con Wendy Wood, como y Bas Verplanken. De hecho, te lo puedo poner aquí en el chat y lo... Sí. Ok. Diana Rojas vuelve al ataque con una pregunta diciendo, Susana, me quedé pensando en la sensación de pérdida de control. Además de intentar establecer rutinas, ¿hay algo que podamos hacer para superar esa sensación que genera tanta ansiedad? Es la pregunta del millón, Diana. Pues, o sea, te digo que a mí me ha ayudado mucho la meditación, porque con la meditación vuelvo al momento presente, porque de verdad que es súper difícil estar, o sea, yo me somaticé y me puse muy mal pensando que tenía coronavirus. Y entonces empecé a desarrollar síntomas. Y bueno, mi esposo me dijo, a ver, tranquila, te estás somatizando. Estuve toda una tarde tosiendo, incluso me subió la temperatura, ¿no? Entonces,
empecé a hacer meditación otra vez para volver y estar en el momento presente y decir, no hay problema. Meditaciones también en grupo. Me gustó mucho una vez que un amigo compartió, un compañero del grupo de Aikido compartió una liga de unos amigos suyos que estaban en confinamiento desde hace tiempo en Francia. Y ellos no podían salir, no podían ver a nadie. Muchos de ellos estaban en departamentos súper chiquitos. Entonces, se organizaban, creo que todos los días o un día a la semana, no me acuerdo, para hacer meditación en varias partes del mundo a la misma hora. Y esa sensación de conectarte con el otro en la meditación, o sea, no es que pusieras un video sino que tú solo estabas en una habitación y de pronto sentías, o sea, como que sentías que había mucha gente conectada en el mismo momento y eso pues daba una sensación como de esperanza y fue algo bonito. Escribir es algo que, de hecho, hace poco publiqué en mi Facebook un sitio donde puedes, o sea, te dan como varios tips para que escribas, como el escribir libremente, o sea, sin fijarte que estás redactando bien, que estás diciendo cosas coherentes, todo lo que sientes, todos los días mantener un diario con todo lo que estás sintiendo, es algo que ayuda muchísimo a superar la ansiedad. Note. Jair Moser dice, uy, sí, el no poder abrazar a los amigos es difícil. Mucho. Dan Sobres dice, gestos no faciales que pueden expresar emociones y el lenguaje, pero piensas que no es suficiente. ¿Se pierde mucho? ¿Cómo? O sea, es un poco a lo que yo iba, ¿no? Que, ya, sí. que usas la palabra en vez de los gestos, ¿no? Porque además tienes la entonación, no son solo las palabras de forma monótona, ¿no? Sino decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? Emocionarte, y la emoción también se transmite a través de... Sí, se transmite. Pero, por ejemplo, cuando estamos, o sea, en el chat tuvieron que surgir y surgen más y más y más y más en los chats de WhatsApp, más emoticones. Y de pronto el emoticón no es suficiente y pones un GIF. Y entonces, o sea, como que siempre necesitamos buscar muchos medios adicionales como para poder expresar la emoción. O cuando de pronto estás en el chat y solamente, o sea, lees algo y de pronto dices, ya se enojó esta persona. O sea, y entonces tienes que poner la cara bonita para que la otra persona salga la cara sonriente, pero el tipo de sonrisa sí es muy hacia arriba, sí es con los dientes abiertos. O sea, ¿cuántos emoticones hay de sonrisa? La sonrisa con los dientes así, la sonrisa con la boca hacia arriba, la sonrisa con... Y cada una me da una sensación distinta y elijo un emoticón en particular porque necesito expresar una emoción muy particular. Entonces, yo creo que sí se pierde. O sea, por supuesto que tenemos muchos medios para expresar nuestras emociones y para nuestra afectividad, pero pues digo, o sea, si se van reduciendo, sí hay una pérdida. Uh-huh. Dice Heidi Moser, creo que lo del cubrebocas se hizo costumbre desde el SARS, es súper usual traerlo en países como Japón, Corea y en Hong Kong, ¿no? Sí. Después, Roydín García dice, hola, muy interesante. Esto de la frialdad, la lectura de emociones, etcétera, ¿no es una cuestión basada en el entorno? Si pensamos en la ecología de la percepción, ¿no habría de normalizarse las nuevas prácticas de distancia saludable una posibilidad de adaptación? Sí, por supuesto. O sea, sí habría esa posibilidad de adaptación, pero también de pronto pienso en o sea, si es algo, o sea, si aprendemos desde niños tocando y el contacto con nuestra madre, con nuestros padres, siempre es corporal, yo creo que sí va a haber algo que falte. O sea, de que nos podemos acostumbrar a todo. O sea, nos podríamos acostumbrar a vivir 10 años. O sea, les ponía el caso de este prisionero de guerra que pasó casi 10 años encerrado, un año completo en confinamiento. Los astronautas pasan y o sea, sí, por supuesto que nos acostumbramos, por supuesto que tenemos esa capacidad de habituarnos. La pregunta es, ¿hay alguna pérdida? O sea, yo creo que sí hay una pérdida y creo que sí hay una falta, una carencia. Acostumbrarnos, por supuesto, podremos hacerlo. ¿Gestos corporales y lenguaje pueden expresar emociones o es una comunicación deficiente? O sea, ya no gestos faciales, sino corporales. Sí, por supuesto que pueden, todo puede, por ejemplo, si hay una persona que no puede mover sus brazos, no puede mover su cuerpo, solo puede mover su rostro, por supuesto que veríamos esa expresión de las emociones. Sin embargo, creo que puede ser una expresión incompleta.
O sea, solamente, si yo solamente te estoy hablando así, aunque se esté riendo, o sea, me veo muy extraña. Entonces hay algo que no me, dices, ¿está sonriendo porque en realidad está contenta o está sonriendo porque tiene que sonreír porque está al aire, ¿no? Entonces hay algo que de pronto, o sea, mi movimiento, digo, hay gente que no se mueve, hay gente que es bastante estática en su cotidianidad, pero es gente que nos cuesta también trabajo descifrar. O sea, no sé si han tenido esa experiencia como de extrañeza cuando hay una persona que de pronto casi no sonríe, habla quizá muy bajito, casi no se mueve y es como, ¿qué está sucediendo en esa persona? Y hay una sensación de extrañeza primordial que tenemos al estar con esa persona. Ok, claro. Dice Diana, gracias Susana. Sin duda, el mindfulness, el yoga, la meditación son claves para todos en medio de este encierro y cambio de hábitos tan brutal. Gran plática, la disfruté muchísimo. Gracias. Gerardo Vázquez dice, pensando en la pregunta de Diana, si a nosotros como adultos nos va a costar trabajo modificar hábitos corporales, pienso en cómo cambiará en los hábitos de los adultos pienso en cómo cambiará en los hábitos que los adultos enseñamos durante la socialización con los niños. Como decía Susana, de pequeños es más fácil utilizar el tacto. Entonces, ¿de qué prácticas privaremos a los niños en la interacción con otros niños y adultos? Sí, me pongo a pensar, ahorita me vino a la mente como cuando yo era niña, pues todos salíamos a jugar a la calle y de pronto, o sea, de verdad no me acuerdo así como que haya habido adultos de pronto pegados a ti viendo que no te secuestraran, o sea, o que no te hicieran algo terrible como lo que pasa ahora, ¿no? Y ahora es como, niño, métete, no salgas a la calle, no hables con extraños, o sea, el cuídate a ti mismo, mucho ojo, sí estaba cuando yo era de niña, pero finalmente no había esa paranoia y la gente podía estar en la calle y entonces ahora es como, no salgas, no te acerques, no platiques con esta persona, o sea, a mí me da, por ejemplo, como cuando un niño se acerca a platicar conmigo, digo, ay, no vaya a pensar su padre o su mamá que le voy a hacer algo, ¿no? Entonces, van cambiando y cada vez creo que estamos creciendo con más miedo hacia el otro. Y pues el miedo genera agresión y genera conductas, fenómenos sociales de los cuales a veces, como las consecuencias pueden ser súper graves. Pero bueno, así hemos tenido que adaptarnos al ambiente. Bueno, además no nos toca más que acostumbrarnos a esta nueva realidad y a Claro. hacerlo lo mejor posible, siendo muy conscientes del aquí a la hora y que todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Sí. O sea, no es como exclusivo de un grupo social, todo el mundo tuvo... Unos peor que otros. No, evidentemente no es lo mismo el personal que trabaja en los servicios de salud, el personal de limpieza, gente que no ha podido terminar o sea, no ha podido meterse a su casa completamente, a la gente que ha gozado de 8 semanas de encierro, ¿no? Gozado bien entre comillas, ¿no? Pero al final la realidad es para toda la sociedad, ¿no? Y es en todos los países, ¿no? No es como... Y seguramente habrá países más relajados, menos relajados, pero pues hay que hacer conciencia, ¿no? Empezando por uno mismo, ¿no? Y no tratar mal al otro porque no cumple con el cubrebocas, porque además también... Es bien difícil, es muy difícil, o sea, de verdad eso de ver a la gente corriendo, a mí sí me causaba un poco o sea, bueno, no tengo un balcón en mi ventana, pero, o sea, no veo a la gente corriendo, pero cuando ya empezaba a salir, de pronto veía a la gente corriendo sin su cubrebocas y de verdad que sí me viajaba, ¿no? Y aparte con la desinformación, bueno, no la desinformación, como apenas empezamos a conocer como cuánto tiempo permanece en el aire, cuánto tiempo permanecen los objetos, y de hecho, o sea, tratar de evitar pensar demasiado en todo eso es también súper importante. Pero sí, también hay que cuidarse. Entonces, lograr ese balance es un súper reto. Sí, que veas, hoy fui a la tienda y había una niña chiquita, como de 3 años, con el cubrebocas de aquí para abajo, y la abuela sin cubrebocas, platicando con el de la tienda. ¿Qué le dices? Espero que no te enfermes, ¿no? Y ya, no puedes decir nada más, porque además tienes que ser prudente, porque si empiezas a generar estas acciones de confrontación, pues generas miedo y creo que es lo peor, ¿no? Y de hecho, con el tema de miedo, me encantaría terminar esta conferencia, no porque tu conferencia me haya dado miedo, al contrario, sino porque este ciclo de conferencias va a continuar con el tema del miedo, ¿no? Las siguientes conferencias van a ser sobre el miedo dentro de la pandemia,
empezaremos en junio. Y bueno, para que estén, vamos a dejar descansar una semana, hasta 2 semanas antes de volver a retomar estas conferencias, pero enmarcadas dentro del ciclo de conferencias en la pandemia. A mí no me queda más que agradecer a nombre de todo el equipo del SUAFEM, a Susana, a esta riquísima charla. Gracias por haber nuevamente aguantado el corte. Y bueno, pues ya contestamos en el Facebook, ya están escritos cómo se llaman los autores que recomienda Susana, ¿no? Puedo poner más referencias. O sea, igual y nos complementa la información, pero de entrada ya hay algunos autores que nosotros mismos pusimos como página de SUAFEM. Y bueno, pues recuerden que todas las conferencias, si ya no las quieren ver en Facebook, una vez que está la transmisión en vivo finalizada, las pueden seguir en nuestra página de internet, que es suafem.unam.mx. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Todavía.